Vamos en el capítulo 17 de Lucas. La semana pasada es interesante, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las prédicas, eso es lo bueno de predicar consecutivamente, es que uno predica que el texto que está ahí. Y de una manera majestuosa el Señor, por su gracia, nos ha ido dando textos que tienen que ver con diciembre. Y uno de ellos, fundamental, porque así como hace uno balances y todas estas cosas, es ojalá pasar el año sin heridas en el corazón. Y la semana pasada el Señor nos enseñó que había que perdonar. Espero lo hayamos puesto en práctica, porque la sabiduría que el Señor enseña es poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. Y vimos que cuando lo dijo a sus discípulos, la respuesta de ellos fue: aumentanos la fe. No podemos por nuestros propios medios, pero Él es maravilloso y Él da la fe para hacer lo que es imposible para muchos. Y hoy tenemos el texto del versículo, en el capítulo 17, versículo 11 al 19. Y les decía ahora empezando el servicio que, bueno, estamos a unos pocos días de terminar el año, ¿no? Ya hoy estamos a 28 y en pocos días finaliza el año. Para unos, sin duda, ha sido un año lleno de buenas cosas. Pero sé que para otros ha sido un año con aflicción. Aflicciones que trajeron nubes oscuras a sus vidas. Para los que fue un buen año, debo recordarles algo, que nada de lo bueno que haya llegado a su vida fue por su propia mano, pero porque la palabra del Señor dice que todo lo bueno viene del cielo. Así es que tiene mucho por qué agradecer, pero siempre, como vimos ahora en el Salmo, humillados y reconociendo que es por gracia de Dios. Pero para los que no fue tan bueno el año y fue un año difícil, aún hay mucho también por qué agradecerle al Señor. Y es que cuando estamos en momentos difíciles, nuestra mente se concentra más en esas dificultades y eso nos lleva a no ver, parece que se ve entre nubes las tantas bondades que Dios nos da en medio de las situaciones difíciles. El Señor siempre en medio de las situaciones difíciles, Él también se manifiesta. No vemos, por ejemplo, la compañía de Él en los momentos complicados de la vida. Y en conclusión, entonces, tanto para los que les fue bien este año como para los que este año ha sido difícil, todos, absolutamente todos, tenemos algo por qué agradecerle a nuestro Dios, o mucho por qué agradecerle a nuestro Dios. Lamentablemente, la respuesta a las bendiciones de Dios no son las mismas para todos. Algunos agradecen a Dios como David ahora en el Salmo 138, con una actitud de verdadera adoración desde el corazón, pero otros son ingratos y no agradecen a Dios. Pareciera que como que asumen que lo que viven es algo que se debe dar. Y vamos a ver hoy en el texto esas dos cosas, dos puntos importantes. Una, que Dios es bueno con todo el mundo. Dios no se limita solamente a bendecir a su pueblo, sino Dios es bueno con todos. Y el punto 2 de la predicación de hoy es: todos nos responden de la misma manera. Todos nos responden de la misma manera. Todos nos responden con gratitud a la bondad de Dios. Veamos nuestro primer punto, que Dios es bueno con todos. Es generosamente misericordioso con todos. Verso 11 hasta el 14. Dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Recordemos que ya llevamos varios capítulos en que vemos a Jesús camino ¿a dónde? Camino a Jerusalén. Camino al sitio donde él tenía que cumplir su sacrificio como Cordero Santo para quitar el pecado del mundo. Pero en ese trasegar, él sigue sirviendo. Él sigue demostrando quién es él. Ha hecho milagros, ha predicado como quien tiene autoridad, ha expulsado demonios. Y en ese viaje, ahora Lucas nos cuenta que iba entre Galilea y Samaria y 10 hombres con lepra se pararon lejos de él y le han hecho una gran petición. La lepra, no sé si usted sabe sobre esta enfermedad, pero la lepra es una enfermedad muy antigua. Se ha encontrado momias en Egipto de siglos antes de Cristo con señales de haber sufrido de esta enfermedad. Y es una enfermedad que hasta los días de hoy existe. La lepra es una enfermedad terrible, es una enfermedad en la piel. La piel se vuelve dura, con escamas, pierden la sensibilidad. La persona que sufre de lepra pierde la sensibilidad en los dedos de las manos, de los pies. Por eso ellos pueden coger cosas con fuego. Se ha visto que en África hay personas que han cogido carbones encendidos y no sienten, pero por perder esa sensibilidad ellos van perdiendo, se van mutilando. Es una enfermedad que crea llagas, es una enfermedad que la persona que la sufre huele mal, huele fétido porque su carne se está pudriendo. Es una enfermedad que también existía allí en aquella época. Y vemos nosotros en Levítico, capítulo 13, que cuando el Señor a su pueblo Israel, pues es una enfermedad que ya existía, ¿no? A su pueblo Israel, porque es una enfermedad altamente contagiosa. Entonces el Señor a Moisés le dejó unas cosas claras de qué hacer con los que sufrían de esta enfermedad. Y dice en Levítico 13, 45, 46 lo siguiente: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: ¡inmundo! ¡Inmundo! Tenía que darle aviso a las demás personas. Recuerden que era altamente, ¿qué? Contagiosa, o es altamente contagiosa. Y él tenía que gritar: inmundo, inmundo. Deberá permanecer inmundo, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. Claro, no podía vivir en comunidad. Ellos tenían que vivir apartados, los que sufrieran de eso. Su morada estará fuera del campamento. Ahora, ¿qué implicaba que gritara inmundo, inmundo, o que fuera Dios lo haya declarado inmundo? Dos cosas. Una, es altamente contagioso. Pero dos, ceremonialmente estaba impuro para presentarse en el templo a ofrecer sacrificios y estar en la presencia de Dios. Eso era lo que ocurría con los leprosos. Entonces podemos concluir que quien sufría de lepra era una persona desgraciada. Sufría bastante. Sufría no solamente por su enfermedad, sino sufría también porque era despreciado por la gente. ¿Quién se le arrimaba a un hombre o a una mujer que tuviera lepra? También era alejado de los cultos en el templo, no podía vivir con su familia, no podía trabajar, así de que eran personas muy, muy pobres. Entonces era una enfermedad terrible la que estaban viviendo estos 10 hombres. Eran marginados por todos los que habitaban. ¿Quién querría acercarse a un inmundo?
a un inmundo primero por contagio de la lepra y segundo porque quien lo tocara o donde él se sentara, si alguien se sentaba era considerado también impuro para presentarse en el templo. Eso es importante que lo tengamos claro para saber la connotación de lo que ocurre con estos 10 hombres. Ahora estos hombres han escuchado hablar de Jesús. Sin duda alguna, porque recuerden que la Biblia nos ha manifestado que cuando Él hace un milagro, la fama de Él, ¿qué? Se extendía, corría. Así es que cuando estos hombres saben, se enteran que Jesús está pasando por esta aldea, pues no quieren perder la oportunidad. Ha llegado su última esperanza de poder ser sanos. Y entonces ellos desde lejos, ahora entendemos por qué desde lejos, ¿no? Una, porque ellos no se podían acercar porque podían prenderle la enfermedad, y otra porque si tocaban a alguien, esa persona quedaba impura. Entonces ellos desde lejos, dice la Biblia, le gritaron. Ahora, ese grito tuvo que ser un grito bajito, porque las cuerdas vocales del leproso también se dañan. Así es de ellos hicieron el mayor de sus esfuerzos para que Jesús los viera y escuchara su gran petición. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ahora, cuando ellos le llaman Maestro, lo que están ellos reconociendo es la autoridad de Jesús y reconociendo que Él tenía el poder para hacer lo que para ellos era imposible. Maestro. Y es la manera como nosotros también tenemos que acercarnos a Dios cuando hacemos una petición, ¿no? Reconociendo que Él es la autoridad y reconociendo que en Él hay la posibilidad de solución a nuestros problemas, hermano. Es Él que es la esperanza y de Él viene el pronto auxilio y socorro. Y luego en el versículo 14 dice que cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Qué ocurría? ¿Por qué le dice Él, vayan donde los sacerdotes? ¿Ellos qué estaban esperando? Sanidad, ¿cierto? Y Él no los sana, les dice, vayan donde los sacerdotes. El Señor también deja en Levítico 14, lo vemos, le enseña al pueblo. Ya vimos que cuando alguien estaba con lepra, ¿qué pasaba con él? Pero si alguien se sanaba, alguien se veía su piel y veía que estaba sano, entonces tenía que ir a presentarse al sacerdote. El sacerdote principal se encargaba de revisar su piel, de revisarlo si verdaderamente estaba sano, y entonces ofrecía sacrificios a Dios en favor del hombre o la mujer que se había sanado y lo declaraba, testificaba que era sano y ya podía entonces la persona volver al templo, volver a su familia, integrarse a la sociedad. Es la razón por la cual el Señor les dice, vayan a los sacerdotes, vayan a los sacerdotes. Pero observen ustedes que Él no los sanó y luego les dijo, vayan a los sacerdotes. Él les dijo, vayan a los sacerdotes. ¿Y esto qué probaría? La fe de estos hombres. Porque no los sanó primero, sino vayan, obedezcan, vayan donde los sacerdotes. ¿Y quién iba al sacerdote? El que ya era sano, ¿verdad? Y eso es interesante porque ahí lo que vemos es que Dios estaba probando la fe de estos hombres. Y es que, queridos, no es ver para creer, es creer para ver la obra de Dios en nuestras manos. Es la manera como nosotros tenemos que vivir en fe en el Señor. La fe no es solo creer que Dios existe, hermanos, sino creerle a Dios todo cuanto nos indica hacer.
Observen ustedes que ahí no hay un diálogo con estos leprosos. Yo creo que en nuestro caso hubiéramos dicho, pero ¿a qué voy a ir donde el sacerdote si mira cómo estoy? No, ellos, dice la palabra que ¿qué hicieron? Obedecieron. Eso es verdadera fe. Es que sin ver el milagro de Dios estemos caminando en su voluntad y la voluntad de Él fue, vayan donde el sacerdote. Y su voluntad la encontramos ¿dónde? En la palabra, en la Biblia. Por eso lo importante. Ahora, hay algo interesante, es que mientras ellos fueron en fe a presentarse allá a decirle, es bueno que nosotros tratemos de imaginarnos la escena. Que les dice vaya, pero ellos no están sanos. Y luego en el camino hacia los sacerdotes, hacia el templo, ellos ven que quedaron totalmente limpios de su lepra. Los 10, aquí podemos ver que todos los 10 tuvieron ¿qué? Tuvieron fe. Y fueron obedientes, fueron al sacerdote. No dudaron. Que esa es otra que nos pasa muchas veces, ¿no? La duda nos mata. Ellos no dudaron. Sin duda alguna fueron caminando hacia el templo y aún sus cuerpos estaban mutilados porque ellos terminaban sin dedos de las manos, de los pies, perdían la nariz muchas veces. Aún su cuerpo sin duda estaba oliendo mal. Pero ellos seguían caminando hacia el templo. Aún imagínense ustedes la escena, la gente huyendo de ellos, porque ellos no deambulaban, tenían que mantenerse alejados. Y ya no gritaban inmundo, pero lo eran. Lo eran. Y estos queridos hombres siguieron sin importar todo lo que estaban viendo. Ellos no avanzaron porque vieron su sanidad, sino porque creyeron al Maestro. Y caminaron como si ya el milagro se hubiera dado. Se hubiera dado. Y dice la palabra que mientras iban ellos fueron sanos. Y es que, queridos, debemos comprender que aunque somos impacientes, porque nosotros le pedimos algo a Dios y queremos que sea cuando, ya. Dios tiene sus tiempos. El Señor tiene un tiempo perfecto para responder a nuestras peticiones. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando Él vea que es el tiempo correcto. Sin duda alguna esto fortaleció la fe de ellos. Ir caminando en obediencia, y nosotros tenemos que comprender, hermanos, las respuestas de nuestro Señor son en su tiempo y sus respuestas son perfectas. Los cristianos no caminamos por vista. Los cristianos caminamos por fe. Por fe. Ahora, imagínense las caras de asombro de estos 10 hombres. Que de un momento a otro ven sus dedos otra vez en sus manos completas. Ya no huelen mal. Ya están totalmente sanos. Imagínense también lo que sintieron, la alegría grande que ellos pudieron sentir, ¿verdad? Ahora pueden volver no solamente al templo, que es su relación con Dios, era su relación con Dios, sino ahora sus relaciones horizontales también se restablecen. Ya pueden estar en la sociedad, ya pueden trabajar, ya pueden ir al mercado, ya pueden volver a sus familias. Sin duda alguna, yo pienso que todos estos hombres tuvieron que terminar en total agradecimiento, ¿verdad? Ante semejante milagro. Veamos la respuesta de ellos. Versículos 15 al 16. Observe que Dios a todos los bendijo con la sanidad. Ahora observen la respuesta de ellos. No todos responden con gratitud a la bondad de Dios. Versículo 15 y 14. Desde el 14 lo vuelvo. Aconteció que mientras iban fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos. ¿Cuántos se fueron sanos? 10. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, él iba por el camino y cuando él se vio sano, se volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ahora, aquí hay algo importante y es que tenemos que saber
que los samaritanos eran odiados por los judíos israelitas. Los samaritanos eran una mezcla, eran mestizos. Era una mezcla de judíos que se juntaron con gentiles y entonces estos samaritanos ya no eran judíos puros. Por eso la relación entre los judíos y los samaritanos era totalmente mala, se odiaban unos a otros. Y miren aquí cómo Jesús judío le hace un favor ¿a quién? A 10, entre ellos un samaritano. Observen que los demás judíos no regresaron a dar gracias, sino ¿quién? El samaritano. Igual que en la parábola del buen samaritano, los judíos pasaron de largo y no mostraron su misericordia con el que estaba golpeado, pero el samaritano hizo del que menos se espera. Un extranjero, era un samaritano. Hermanos, Jesús tuvo misericordia con todos los 10. Ahora, Jesús siendo Dios sabía quién iba a volver y quién no, ¿verdad? Y ese es el motivo por el cual vemos que Jesús, lo que llaman los teólogos, Dios tiene la gracia común a todos buenos, y los que no creen en Dios, Dios les hace beneficios. Dios, sabiendo que solo uno regresaría, no escatimó y le dio misericordia a todos. Él siendo Dios sabía quién iba a regresar y sin embargo los sanó a todos, pero solamente uno volvió en adoración y alabanza. Ahora, observen, hermanos, que mientras iba en camino ellos fueron sanados, pero antes de llegar al templo, los unos siguieron de largo y se vio y dijo: yo tengo que regresar a dar gracias. Y se volvió en una actitud totalmente diferente, hermanos. Los otros 9, que eran verdaderos judíos, no vinieron a agradecer a Jesús, el verdadero maestro judío. En cambio, siguieron de largo y sí regresó. Pero observen lo que dice Jesús en el versículo 17 y 18. Cuando vio a este hombre que regresó y alabando al Señor y dando gracias y se postró, dice el Señor: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Qué pasó con los otros 9? Porque ya vimos que tuvieron fe todos. ¿Pero por qué no regresaron? Queridos, este samaritano no esperó llegar donde los sacerdotes que estaban en el templo. Vino donde Jesús, el gran sumo sacerdote, como nos lo enseña Hebreos. Mientras estos fueron a los sacerdotes humanos, vino a la presencia del verdadero sacerdote de Dios. Él alzó su voz para pedir misericordia, pero también alzó su voz para glorificar a Dios y darle gracias. Fue una adoración de acción de gracias pública. Mire que no fue en secreto. Ahora él tenía voz. Recuerden que cuando estaba enfermo su voz dañada, pero ahora él tiene voz, tiene pulmones para dar gracias en público. No se apenó, hermanos. No se apenó por dar gracia y por demostrar quién era él. No fue en secreto. Todos los que estaban allí se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Queridos, el samaritano reconoció a Dios en la persona de Cristo, la persona de Jesús. Cuando usted ve que Él se tira al piso, eso es un acto de adoración y solamente ellos sabían que al que se adoraba era a Dios. Recuerden que hay un episodio en Hechos donde hay unos que por el milagro de Pedro se arrodillan a él y se le tiran y dicen: levántate, yo soy uno igual a ti. Ese hombre reconoció la divinidad de Cristo con su sanación. El samaritano reconoció delante de quien estaba y vino a agradecerle postrándose rostro en tierra, humillado. No soy nadie, pero tú tuviste gracia y misericordia conmigo. En total humillación, reconociendo que la gloria por su sanidad solamente la merecía Dios. En cambio, los otros 9 no vinieron a agradecer. Y es la pregunta que hace Dios. Y es la pregunta que puede estarnos haciendo nosotros. ¿Qué tan agradecidos somos con todos los beneficios que Dios nos ha hecho? Hay gente que recibe muchos beneficios
y no vuelven a Dios con todo eso. No sé si les conté, pero la repito. La historia verdadera de una familiar de un conocido nuestro, cristiano, que tuvo un accidente terrible, estuvo en la UCI, no le dieron ninguna esperanza humana de que pudiera salvarse. Y entonces todos los otros hermanos, que eran como 11, comenzaron a hacer reuniones de oración. Venían a la iglesia ahora sí todos los días, solo uno era cristiano. Y este hombre feliz porque sus hermanos ahora por lo menos de esa manera vino a Cristo. Y esta mujer se salvó, no murió. Y entonces un día vino a la iglesia y todos felices, y vino y dio gloria a Dios y alabó al Señor. ¿Y saben qué pasó de ahí en adelante? Ninguno regresó. Todos siguieron sus vidas normales. ¿Ha conocido gente así? Gente que recibe favores de Dios, pero siguen de largo. No vuelven a Cristo como lo hizo el samaritano. Hay quienes no reconocen que todo el bien que reciben, hasta el más pequeño, todo es por misericordia de Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que el aire que respiramos, el pan que comemos en la mesa, el lecho donde dormimos, el techo que nos guarda, esas cosas que ya se dan por sentadas y no agradecemos, vienen de Dios. El sol sale para todos, dice la palabra, creyentes y no creyentes, hermanos. Eso es gracia común. Y hermanos, aun si este año no fue tan bueno para usted, ¿encuentra motivos para agradecer a Dios? Comience a escarbar. A veces uno mira nomás las ramas del árbol y las ramas ocultan el tronco. A veces nos concentramos solamente en las dificultades que hemos tenido, pero no vemos estas brotes de misericordia de Dios con nosotros, hermanos. Ahora, los 9 no volvieron. Los 9 no volvieron a Jesús a agradecer. Ellos decidieron ir al templo. ¿Y eso qué significa? Ellos decidieron continuar en su religiosidad. En una religiosidad vacía. En una religiosidad de ritos. Ellos decidieron ir al templo y no venir a Dios. Ellos decidieron seguir en un templo donde ya Dios no estaba. Donde ya Dios no estaba. En cambio el samaritano, miren el contraste, estaba, mientras ellos fueron al templo donde ya no hay un Dios, el samaritano estaba delante del Dios verdadero. Estaba en la presencia de Dios, en Jesucristo, Dios Hijo. Mientras los 9 quedaron limpios ceremonialmente, según Levíticos, para regresar al templo, el samaritano pudo estar en el lugar santísimo. Estaba ante el mismo Dios. ¿Ven los contrastes? Mientras ellos decidieron seguir sus vidas común y corriente. Y ahora, ellos eran los que conocían la Torá. Ellos eran judíos que conocían toda la palabra de Dios. Ellos eran judíos que esperaban el Mesías y estuvieron delante del Mesías y siguieron de largo. Siguieron en su vida común y corriente. Pero este hombre no fue al templo. Vino directamente a la presencia de Dios. Y eso le trajo recompensa, versículo 19. Cuando Jesús se percata que solo uno regresó y fue el samaritano y los otros no aparecieron por ningún lado y vio la fe tan tremenda de él, dijo el Señor, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Yo sé que hay algunas versiones que dicen te ha sanado. ¿Alguien tiene una de esas? La Nueva Traducción Viviente dice te ha sanado. Ahora, eso no tiene sentido. Porque recuerden que todos los 10 fueron sanados. Todos los 10 tuvieron, y eso hay que revisarlo cuando estemos leyendo. Todos los 10 fueron sanados. Todos tuvieron fe suficiente para ser sanados. Así es que aquí la correcta traducción es tu fe te ha salvado, salvado, fue el único que regresó al Señor. Aquí Jesús se refiere a que el samaritano tuvo la fe que salva eternamente.
tuvo la calidad de fe que reconcilia con Dios, tuvo la fe para perdón de pecados, la fe en Cristo. Mientras los 9 conocieron a Cristo como sanador, este reconoció a Cristo como Salvador, como Salvador. El samaritano lo conoció como Cristo el Salvador. Mientras la fe de los 9 fue superficial y solo les alcanzó para sanidad, la fe del samaritano fue más profunda, hermanos. La fe del samaritano, además de servirle para alcanzar su sanidad del cuerpo, lo sanó de la peor lepra que puede tener el corazón, el pecado. El pecado era la necesidad más grande que ellos todos tenían, pero solamente él reconoció al Mesías, mis hermanos. Mientras los 9 seguirían en el templo sacrificando animales, creyendo que estaban bien delante de Dios, este samaritano por su fe fue limpiado del pecado y entró al reino de Dios. Miren los contrastes, hermanos. Ahora la pregunta que aquí surge es, ¿a cuál grupo pertenece usted? De los que siguen de largo, porque aún siendo cristianos podemos seguir de largo y asumir que lo que tenemos es por mi cuenta, es que yo soy inteligente. Yo soy muy bueno para los negocios, por eso me ha ido bien. O es de los que regresa a Cristo, y no cada año, mis hermanos, porque eso se ha convertido como en un ritual. No, es permanente, a diario hay por qué agradecer al Señor, aún en las dificultades, mis queridos hermanos. La fe de estos 2 fueron diferentes, hermanos. Los 9 siguieron en tinieblas mientras este hombre entró en el reino de Dios. Cuando usted mira ahí los versículos 20, 21 al 22, ve algo interesante. En el versículo que sigue, recuerden que el contexto es muy importante para entender el texto. Los fariseos le han preguntado a estos 9 que se fueron, le pasó lo de estos fariseos que le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo ha de venir el reino de Dios? Y Jesús le responde, el reino está entre ustedes. Estos hombres decidieron seguir en una religiosidad vacía, mientras que el samaritano regresó y reconociendo a Cristo, su divinidad, se postró, adoró a Dios, tuvo la fe y él sí entendió que estaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Mientras ellos siguieron en tinieblas, este entró en el reino de Dios que estaba entre ellos, hermanos. Entonces ahora entendemos por qué el samaritano tenía tanto por agradecer, por caer de rodillas y agradecer con Dios por semejante milagro de salvación. Hermanos, asimismo, quiero decirles que aunque este año que está finalizando pudo haber sido un año de grandes dificultades para su vida, con grandes retos, con grandes pruebas, Jesús también ya hizo, si usted es creyente verdadero, ya hizo el gran milagro en su vida. Y fue limpiarlo de pecado, reconciliarlo con Dios, queridos. Y eso le hace a usted hermano de Cristo. Él no se avergüenza por llamarle su hermano y ha prometido en Mateo 28:20 que le acompañará todos los días, aún en esos momentos de grandes dificultades. Cristo está ahí a su lado. Está con usted, hermanos. También le garantizó vida eterna. Le garantizó que un día tendrá un cuerpo perfecto, tanto que los comerciales hablan de el cuerpo perfecto. No, ese cuerpo perfecto no existirá sino cuando Cristo venga. Nunca habrá más enfermedad, nunca habrá más problemas. Tiene tanto por agradecer. Todos tenemos tanto por agradecer al Señor, mis queridos hermanos. La pregunta es, ¿reconoce usted motivos suficientes para ser agradecido con Dios? No permita que las dificultades no le dejen ver la gran bendición.
para que usted venga en acción de gracias a Dios. En conclusión, queridos, ¿qué podemos concluir de la enseñanza de Dios? Que Dios es bueno con todos. Él, siendo Dios, sabía que estos 9 no iban a regresar. Pasaron de largo, pero eso no lo detuvo. Dios es bueno con todos, con creyentes y no creyentes. Y la conclusión es que Él es bueno con todos, pero no todos responden a la bondad de Cristo como deberíamos. Y vuelvo y repito, ¿a qué grupo pertenece usted? Ahora, si usted es un creyente verdadero, la otra conclusión es que debe reconocer que más allá de los favores terrenales que esperamos del Señor, y vaya que los hace, pero más allá de los favores terrenales, Él ya hizo el mayor favor en su vida y en la mía, hermanos, la salvación. Es el mayor favor. Todos esperamos muchos favores del Señor y les pedimos, y está bien pedirle al Señor. Pero el mayor favor ya lo hizo en su vida. Como lo hizo con este samaritano, nos salvó del pecado. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio la fe para creer y venir en arrepentimiento. Y no solamente eso, nos sostiene hasta el fin de los tiempos. Tenemos mucho por qué adorarlo. Ese es el mayor motivo por el cual usted y yo debemos terminar de rodillas adorando y agradeciendo a nuestro Dios. Aún la misma dificultad. ¿Recuerdan lo que el salmista le dice en la oración al Señor? Termina tu obra en mí. Porque aún en las dificultades nuestra fe se fortalece, hermanos. Aún en las dificultades el Señor pule la piedra que somos nosotros para esculpir en nosotros la imagen de Cristo. Hay tanto por agradecer al Señor. Yo estoy convencido que como a mí me ha pasado en mis mayores dificultades de mi vida, usted ha visto la mano de Dios en medio de ellas. Las cosas pudieron estar peores, se lo garantizo, hermanos. Ahora, otra conclusión, y es que si este año el Señor aún no ha respondido sus oraciones, usted debe tener la actitud de estos 10, siga caminando en fe. Siga caminando en fe aunque no haya todavía respuesta. ¿Recuerdan ellos? El Señor no los sanó de una vez, los envió a presentarse. ¿Y quién se presentaba al sacerdote? El que ya era sano. Y ellos creyeron. Otros yo creo que hubieran dudado, no, pero ¿cómo vamos a ir si estamos todavía? Mire cómo está nuestro cuerpo. Y esa es una de las conclusiones que nos deja también y enseñanza este texto. Aunque sus oraciones aún usted no las vea respondidas en este año 2025, siga caminando en fe, obedeciendo la voluntad de Dios consignada en su palabra. Y Dios hará su voluntad, que es perfecta en cada uno de nosotros. Otra conclusión, y esta conclusión es para aquella persona que posiblemente es como los 9, no ha vuelto a Cristo. Pero ¿cómo si todos estamos en la iglesia? No, dentro de la iglesia crece el trigo y crece la cizaña. Porque recuerden que ellos siguieron felices ¿con qué? Con su religiosidad. No eran salvos, pero eran religiosos a morir y seguían en sus sacrificios. Y es posible, querido o querida, que usted pueda estar en la iglesia y venir mucho tiempo y muchos años, pero usted no sea de los que ha vuelto realmente a Cristo como el samaritano. Y en ese sentido también yo tengo algo para decirle de acuerdo a este texto, hermano. Aunque Dios ha demostrado su bondad con usted, sin embargo, si sigue viviendo a su manera, usted tiene un destino asegurado, el infierno. El infierno. Y entonces el llamado es a que como el samaritano venga hoy a Cristo, reconozca su voluntad de amor como cantamos ahora, que por amor fue a la cruz para salvarle, como lo hizo con samaritano. Venga a Cristo hoy y Él hará con usted lo mismo que hizo con Él. Le salvará. Y también le podrá decir, vete en paz, tu fe te ha salvado.
Entonces, unos y otros tenemos tanto por agradecer al Señor, mis queridos. Cierro con lo que empecé. Este año para unos puede ser en conclusión, este ha sido un año bueno. Muchas bendiciones he tenido. Reconozca que todas son de parte de Dios y venga Cristo en agradecimiento. Pero puede que haya también aquí quienes, y lo sé que sí, personas que el año no fue tan bueno. Pero tiene tanto por agradecer. Tiene tanto por agradecer al Señor. Así es que yo le invito que allí se tome un momento y medite. ¿Qué tiene por agradecerle a Dios? ¿Tiene cosas por agradecer? ¿Hay algo que Dios este año ha hecho en su vida? ¿Reconoce en medio de su vida, de estos 365 años, que Dios ha sido bueno? A pesar de las dificultades y a pesar de su y mi infidelidad a Dios, ¿reconoce que Dios es bueno y ha sido bueno en su vida? ¿Tiene motivos para agradecerle al Señor? ¿Para venir como el samaritano? No sea de los 9 que siguieron de largo y arranca el nuevo año como venía el 2025. Le invito a que ore allí con nuestro Señor.